Vamos ahora a empezar a hablar de los macronutrientes y en particular comencemos por el macronutriente más importante y clave en nuestra vida. Todos son importantes, pero sin este no hay vida. Son las proteínas. Las proteínas son aproximadamente la mitad del peso de los tejidos de nuestro organismo y están presentes en todas las células del cuerpo, en inmensas cantidades, incluso en miles de proteínas. Además de que las proteínas participan en prácticamente todos los procesos biológicos que existen. De entre todas las biomoléculas, las proteínas desempeñan un papel fundamental en nuestro organismo. Son esenciales para el crecimiento gracias a su contenido en nitrógeno, que no está presente en otras moléculas como las grasas o los carbohidratos. Así que solo las proteínas contienen nitrógeno. Las proteínas son los bloques de construcción de todo nuestro organismo, de todo nuestro cuerpo. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que se unen por un tipo de enlace que se denomina enlace peptídico. ¿Por qué esto es importante? Porque solo las proteínas son capaces de, oye bien, las proteínas son las únicas capaces de hacer también el desenlace de estos aminoácidos, es decir, de romper los enlaces peptídicos. Fundamental. Los aminoácidos, que son los que conforman, ¿verdad?, nuestro organismo, dependen del código genético de cada persona. Así que cada persona, según su código genético, va a tener una determinada conformación de los aminoácidos. Todas las proteínas, sin excepción, están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y además, la mayoría de las proteínas contienen también azufre y fósforo. Esos son fundamentales de la vida. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y, en menor cantidad, azufre y fósforo. Las proteínas son el constituyente fundamental de las células. Y, fíjate, son necesarias para el crecimiento, necesarias para la reparación y la continua renovación de nuestros tejidos. Son claves en todos los tejidos corporales y esto determina su continua necesidad. Por ejemplo, el tejido epitelial del intestino, es decir, el tejido que recubre el intestino, es reemplazado cada 3 o 4 días. Y para eso necesitamos tener los suficientes aminoácidos, y para tener aminoácidos necesitamos tener proteínas. Las proteínas no son una simple sustancia, porque hay muchísimos tipos de proteínas diferentes en el organismo. De hecho, hay muchísimos tipos distintos en una sola célula. Además, las proteínas son de todos los tamaños, de todas las formas y tipos que tú puedas imaginar. Y cada una de las proteínas tiene una función única y específica. Las proteínas hacen un aporte energético también a nuestro organismo. Cada proteína, al igual que cada carbohidrato, proporciona alrededor de 4 kilocalorías por gramo. La grasa, que es la mayor fuente energética de la que disponemos, aporta 9 kilocalorías por gramo, y el alcohol, que da una kilocaloría vacía pero da kilocaloría, aporta 7 kilocalorías por gramo. Eso para las personas que les gusta beber, también están llenándose de kilocalorías. Normalmente las proteínas se usan para el crecimiento y para la reparación. Esa es su principal función, pero todas tienen funciones fundamentales porque son fundamentales para las defensas. Es decir, el sistema inmune funciona en base a proteínas y
para la descomposición de los alimentos también, y para muchísimas funciones metabólicas también, porque las enzimas son proteínas. Así que las proteínas tienen un papel fundamental. Y normalmente las proteínas que nosotros no usamos para esas funciones pueden emplearse también como energía. De las proteínas, algunas son componentes estructurales de las células y otras son componentes que las ayudan a moverse. Otras proteínas actúan como señales yendo y viniendo entre las células como mensajeros. Y otras son enzimas metabólicas que unen o rompen biomoléculas necesarias para las células. Veamos las principales funciones de las proteínas. Transportan vitaminas, hormonas y otras sustancias a través de la sangre. Forman y mantienen la masa muscular, los tejidos, los glóbulos rojos, las hormonas y enzimas. Todo eso es proteína. Generan los anticuerpos que forman parte del sistema inmune. Mantienen el equilibrio entre los fluidos corporales. Ayudan a la cicatrización de las heridas. Nuestro cuerpo depende en mucho de que nosotros seamos capaces de suplirle proteínas de calidad. Nosotros, cuando ingerimos proteína, las enzimas proteasas, que son proteínas, ayudan a separar, a romper los enlaces peptídicos entre los aminoácidos, porque nosotros no podemos absorber las proteínas, son moléculas demasiado grandes, sino que tenemos que descomponerlas en sus partes fundamentales, en los aminoácidos, para poderlos asimilar. De ahí la importancia de nosotros cuidar el metabolismo y cuidar que nuestro sistema de ingestión y de digestión esté funcionando correctamente, porque si no ayudamos a que las proteasas hagan su función, no vamos a poder digerir las proteínas, porque no las vamos a tener separadas en aminoácidos. Ahora, los aminoácidos son usados para construir nuestras proteínas, y gracias a ellas, a las proteínas, se forman nuestros tejidos, se forman las enzimas, se forman las hormonas, se forman los anticuerpos y también se forman algunos neurotransmisores. Por lo tanto, las proteínas son indispensables para la formación y reparación de los músculos, huesos y otros tejidos, para la conformación de nuestras enzimas, que son las que facilitan como catalizadoras todas las reacciones bioquímicas en nuestro cuerpo, y también para transportar nutrientes como lípidos, que son lipoproteínas, vitaminas y minerales. Así que las proteínas son claves para el funcionamiento de nuestro organismo. Algunas hormonas son de forma proteica, como la insulina y el glucagón, que participan en el mantenimiento del nivel de azúcar en la sangre. También las proteínas tienen una función reguladora, permitiendo la expresión de algunos genes o la división celular. Es importante que entendamos la importancia que tiene que nosotros cuidemos de ingerir diariamente proteínas y en cantidad suficiente. ¿Por qué? Porque las proteínas no se almacenan en el cuerpo. Nosotros necesitamos ingerirlas a diario, a diferencia, en este caso, de las grasas que sí se almacenan y de los carbohidratos que se almacenan en forma de glucosa. Nosotros no almacenamos proteínas. Necesitamos ingerirlas a diario, porque nuestro cuerpo necesita repararse y renovarse a diario. Las unidades básicas que conforman las proteínas son los aminoácidos. Y
en la naturaleza se han identificado alrededor de 500 tipos de aminoácidos distintos, de los cuales nuestro organismo emplea unos 22 aminoácidos. De esos 22 aminoácidos, 12 el organismo lo puede generar, lo puede producir, pero hay 10 que son aminoácidos esenciales que el organismo no puede generar y que tenemos que adquirirlos a través de la alimentación, a través de la dieta. Los aminoácidos esenciales son la valina, la leucina, la treonina, la lisina, el triptófano, la histidina, la fenilalanina, la isoleucina, la arginina y la metionina. Esos 10 aminoácidos necesitamos adquirirlos por la dieta. Y los aminoácidos que el organismo puede sintetizar, que se conocen como no esenciales, son la alanina, la prolina, la glicina, la serina, la cisteína, la asparagina, la glutamina, la tirosina, el ácido aspartico y el ácido glutámico. A nivel de las proteínas, nosotros podemos hablar de que existen proteínas animales y existen proteínas vegetales. Bueno, las proteínas animales se le considera de alto valor biológico ya que aportan los aminoácidos esenciales y juegan un papel importante dentro de la alimentación del ser humano. Ejemplos de las proteínas animales son la carne de res, de cerdo, aves, pescado, moluscos y mariscos, los lácteos como la leche de vaca, de oveja o de cabra, el yogur, el queso de cualquier variedad, la cuajada, el requesón y los huevos. A nivel de las proteínas vegetales, se les considera incompletas, pese a que hay 3 tipos de alimentos que tienen a nivel vegetal todos los aminoácidos esenciales, que son la soya, el amaranto y la quinoa. Así que si nosotros podemos incluirlos, estamos incluyendo los aminoácidos esenciales. Cuando comemos quinoa, productos de soya, puede ser el tofu, por ejemplo, o la leche de soya, o también el amaranto. De los alimentos que más proteínas tienen a nivel vegetal son las legumbres, es decir, los granos, las habichuelas o judías o frijoles, que tienen distintos nombres, pero es lo mismo, los garbanzos, las lentejas, la soya, los guisantes, las arvejas. También tenemos los frutos secos, como las nueces, las almendras, el maní o cacahuate, también la semilla de cajuil. Y tenemos los cereales, la quinoa, la avena, las semillas de linaza, el salvado de trigo, la espelta, el trigo, el amaranto, el alfolfón, el centeno, el mijo, la cebada y el maíz. Cereales. Así que legumbres, frutos secos y cereales son fuentes ricas en proteínas. También tenemos proteínas en algunas hojas verdes. Para nosotros tener los aminoácidos esenciales a nivel de los vegetales, necesitamos mezclarlos. Los granos son bajos en treonina y en lisina, y las legumbres son bajas en metionina y triptófano. Si nosotros mezclamos granos como arroz con habichuela, arroz integral sobre todo, con habichuela, nosotros estamos teniendo una comida completa desde el punto de vista de los aminoácidos. ¿Por qué? Porque se compensan entre ellos. Si nosotros aprendemos a mezclar los vegetales de distintos tipos, nosotros vamos a tener comidas completas desde el punto de vista de las proteínas. Lógicamente, no solamente necesitamos proteínas, necesitamos grasas sanas, necesitamos
carbohidratos, necesitamos vitaminas, minerales, necesitamos fitonutrientes. Pero ahora nos estamos concentrando en las proteínas. Recuerda que las proteínas se forman por aminoácidos que se encadenan a través de lo que se llaman enlaces peptídicos. Así que hablemos de las enzimas, que son proteínas, que descomponen estos enlaces y permiten separar las proteínas en sus cadenas de aminoácidos constitutivas. Estas enzimas son las proteasas o peptidasas, como se les llama también. Y básicamente las mayores son las proteasas pancreáticas. Esas enzimas actúan en el medio ácido, que es el ácido clorhídrico del estómago, rompiendo los enlaces peptídicos y permitiendo que las proteínas se descompongan en sus aminoácidos constitutivos. Un proceso que inicia en el estómago con el ácido clorhídrico y concluye en el duodeno con las enzimas pancreáticas. Ahora bien, cuando nosotros comemos alimentos ricos en proteínas, como las carnes o los huevos, la leche, o proteína vegetal, cuando comemos granos, cuando comemos frutos secos, cuando comemos legumbres, nosotros podemos facilitar la digestión de las proteínas comiendo alimentos ricos en proteasa, en enzimas proteasa. Dentro de los alimentos que ayudan a digerir proteínas está la piña, que tiene la enzima bromelina, que ayuda a separar los enlaces peptídicos. Tenemos la papaya o lechosa, que es rica en enzimas digestivas. Además, la lechosa contiene proteasas como la papaína. Tenemos la miel, que también, aparte de sus propiedades curativas, tiene enzimas digestivas. Es rica en amilasas y proteasas. Además de otra enzima que es la diastasa, que ayuda a descomponer el almidón en azúcares más simples. Tenemos el kiwi, que tiene actinidina, una enzima que ayuda a digerir las proteínas y el gluten. También tenemos el kéfir, que es una fermentación de la leche y que contiene diferentes enzimas digestivas, entre ellas lipasa, proteasa y lactasa. Y otro alimento que ayuda a digerir las proteínas es el jengibre, rico en antioxidantes. El jengibre tiene una enzima, la gingibaína, que favorece la digestión de las proteínas. Además, las verduras contienen la glutatión peroxidasa, que es una proteasa que ayuda a digerir las proteínas y además tiene una gran capacidad para eliminar radicales libres dañinos. ¿Cuánta proteína diaria debemos ingerir? Normalmente se considera 0.8 gramos por kilo de peso, lo que significa entre 56 y 90 gramos diarios para un hombre promedio y de poca actividad física, y entre 46 y 75 gramos diarios para una mujer promedio y con poca actividad física. Si se tiene mayor actividad física, por ejemplo, una persona que realiza trabajo físico o un deportista, entonces la ingesta de proteínas debe ser mayor, porque va a tener mayor necesidad de reparación de músculos. Ahora hablemos de alimentos ricos en proteína. Empecemos por la soya en sus distintos formatos, es decir, como leche de soya, como tofu, como salsa de soya, la harina de soya. Normalmente tiene 37.3 gramos de proteína por cada 100 gramos. Las semillas de auyama o semillas de calabaza, importantísimo, una rica fuente de grasas saludables, vitaminas, antioxidantes y minerales como el calcio. Pero las semillas de auyama o semillas de calabaza
tienen 30.23 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto. Así que es una fuente rica de proteínas. Las semillas de girasol también son una rica fuente de proteínas. Los maníes o cacahuates son una rica fuente de potasio, de zinc, de vitamina E y de omega 3. Pero además, el maní crudo aporta 25,5 gramos de proteína por cada 100 gramos. Igual si está ligeramente tostado, es decir que esa cantidad de proteína se mantiene. Las habas, tanto verdes como secas, y secas todavía concentran más proteína, son una riquísima fuente de proteína. Así que nosotros podemos incluir las habas dentro de nuestra dieta. Otra fuente importante de proteína que aporta 25 gramos de proteína por cada 100 gramos es el germen de trigo, que es tal vez la parte más nutritiva del trigo y que normalmente se separa cuando el trigo se refina. Es decir, que perdemos la parte más nutricional del trigo y lo podemos adquirir en copos de germen de trigo que se vende. Una fuente riquísima de proteínas, las lentejas. Las lentejas aportan 23 gramos de proteínas por cada 100 gramos y además son una fuente de muchísimos otros nutrientes. Si nosotros además desarrollamos el hábito de germinar las lentejas, vamos a tener un germinado riquísimo en nutrientes. Es simplemente aprender a hacerlo y disfrutar de este importante alimento que son las lentejas. Otro alimento rico en proteínas son las habichuelas blancas o frijoles blancos o judías blancas. Estoy usando los diferentes nombres para que cada persona, según su cultura, pueda entender. Rica fuente de proteínas. Así que nosotros podemos comer habichuelas blancas y aprender a prepararlas en diferentes tipos de platos. Es decir, diversificar y aumentar nuestra cultura culinaria para disfrutar este alimento en diferentes modalidades. Otra fuente rica de proteínas son las almendras, energéticas, saciantes y una gran fuente de proteínas vegetales. Y es importante con las almendras tomarlas crudas para disfrutar de todos sus nutrientes en vez de salteadas o tostadas. Y la podemos usar también moliéndola como harina e incorporarla a distintos elementos. Desde una bebida, te puede preparar una leche de almendra con almendras naturales y incluso el residuo de esa leche emplearlo en hacer galletas, etc. Los guisantes secos son otra fuente importante de proteínas. Los guisantes son una legumbre que aporta 21.6 gramos de proteínas por cada 100 gramos. Otra fuente rica en proteínas son los garbanzos, que podemos prepararlos en diferentes maneras, desde el hummus hasta la harina de garbanzo. El garbanzo es una rica fuente de proteínas. Otra fuente de proteínas importantes es el sésamo o ajonjolí. Así que si nosotros incorporamos semillas de sésamo o ajonjolí a nuestros platos, vamos a ingerir proteínas de calidad. Lo podemos preparar en salsa tahini, lo podemos espolvorear dentro de nuestros alimentos, podemos preparar distintos tipos de galletas y tostadas con ajonjolí o sésamo. Otra fuente rica en proteínas son las semillas de lino o linaza. Aportan 18 gramos de proteína por cada 100 gramos. Las semillas de lino o la linaza, ¿verdad?,
Además, son espectaculares porque son una rica fuente de omega 3 y además son ricas en fibras. Otra importante fuente de proteínas son los pistachos. Así que nosotros, cuando comemos pistachos, también estamos incorporando proteínas de gran calidad. Otra fuente importante de proteínas son los anacardos o semillas de cajuil, como le decimos en República Dominicana. El anacardo o semilla de cajuil es una rica fuente de proteína y lo podemos usar desde preparar leche de semilla de cajuil, molerla, incorporarla a diferentes platos, etc. Otra fuente importante de proteínas es la avena. Así que nosotros cuando comemos avena también estamos preparando, y por ejemplo usted puede hacer no solamente la avena licuada, puede hacer avena cocida, puede preparar jugo de avena, puede preparar galletas de avena, y si usted lo mezcla con otras fuentes de proteína, entonces usted va a tener una calidad de nutrición a nivel de proteínas importante. Otra fuente importante de proteína, el salvado de trigo. El salvado de trigo que se usa para hacer panes, galletas y demás productos integrales, ¿verdad? Es una fuente importante de proteínas y otros nutrientes, además de fibra. Así que si nosotros preparamos galletas y otros panes, etcétera, con salvado de trigo, estamos nutriéndonos con buena proteína. Otra fuente de proteína, los piñones. El piñón es una semillita que es una rica fuente de proteínas. Otra fuente de proteínas, las nueces. No solamente ricas en proteínas, sino también ricas en antioxidantes y en omega 3. Otra fuente importante de proteínas, la quinoa. La quinoa no solamente es rica en proteínas, sino es una fuente de hidratos de carbono de bajo índice glucémico, lo cual es importante, por ejemplo, para los diabéticos o las personas que tienen problemas metabólicos. Y además aporta proteínas vegetales de alta calidad. ¿Por qué? La quinoa posee todos los aminoácidos esenciales. Otra fuente de proteína importante son las avellanas o coquitos, como le llamamos en República Dominicana, y que se pueden emplear en diferentes tipos de platos y preparados. Otra fuente de proteína importante es la espirulina, que la podemos adquirir deshidratada y que es una alga rica en nutrientes. Otra fuente de proteínas son las coles de Bruselas. Aportan 4.5 gramos de proteína por cada 100 gramos, aparte de tener muchos otros nutrientes. Otra fuente de proteínas, el brócoli, aporta 3.5 gramos de proteínas por cada 100 gramos, aparte de sus múltiples otros beneficios. Así que nosotros tenemos un gran repertorio de recursos para incorporar proteínas. La clave de esto es: aprendamos a preparar distintos platos usando estos tipos de productos para que tengamos una alimentación variada, rica, nutritiva y sobre todo altamente reparadora, que mantenga y sostenga nuestra vida. No nos faltan fuentes de buena proteína, simplemente que nosotros tenemos que desarrollar nuestra creatividad, aprender, inventar y practicar.